Bienvenidos todos a la sede universitaria Ciudad de Alicante, de la Universidad de Alicante. Mi nombre es Armando Parodi y hoy os voy a hablar de cómo llegaron las fiestas del fuego a nuestra ciudad, cuáles fueron las comisiones fundadoras y el legado documental que nos dejaron fundamentalmente a través de los llibrets, al menos los que se conservan de este primer ejercicio, Fogueres 1928. Así que bienvenidos a Hogueras Fundadoras y Primeros Llibrets. Bien, durante el transcurso de esta charla os voy a hablar de cómo se crearon las fiestas del fuego en general, tal como las conocemos ahora. No estoy hablando del rito al fuego histórico pagano, sino de las que conocemos ahora mismo, ¿no? De las fallas, las hogueras, cómo nacieron, cómo tomaron cuerpo y cómo y con qué características propias llegaron a nuestra ciudad. Os voy a hablar también de algunos errores que existen históricamente acerca de cuáles fueron las comisiones fundadoras de las hogueras en Alicante, de las fogueras de San Joan. Veremos cómo eran los bocetos de estas primeras hogueras, pero a través de la prensa, porque lamentablemente no se conserva ningún original. Veremos cuáles eran los monumentos foguereros que se plantaron en este año fundacional, qué libros se editaron y se conservan, y cómo se reflejaba la sociedad alicantina de 1928 a través de las escenas, de las explicaciones de los monumentos foguereros, de esas explicaciones contenidas en los llibrets que todos conocemos o en revistas como la célebre El Tío Cook, que editaron en esa primera edición de los Fogueres de Sant Joan, y en concreto esta del Tío Cook, un número extraordinario dedicado exclusivamente a la fiesta del fuego en Alicante. Y todo ello lo vamos a hacer con una abundante documentación, tanto escrita, a través de los expedientes que se conservan en el Archivo Municipal de Alicante, fotográfica, de muy diversas fuentes, fundamentalmente también del Archivo Municipal, y filmográfica, con fragmentos de un documental que se titula Las fallas de Alicante. Lo de las fallas, voy a aclarar de que por lógica se estuvo utilizando en Alicante esta denominación hasta que arraigó el término de fogueres. Pues el documental es Las fallas de Alicante, del año 1928, es su título, que fue restaurado por la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, y luego lo veremos con más detenimiento. Y con esa película, porque es una película, podremos ver un vídeo de prácticamente todas las hogueras que se plantaron en este 1928. Bien, primero vamos a ver unos apuntes sobre la creación de les fogueres. Les fogueres tomaron como modelo, por razones obvias, las fallas de Valencia como fiestas del fuego. El origen de las fallas es muy controvertido, por ser controvertidos hasta la denominación. Aquí no os lo he puesto, pero bueno, la denominación parece ser que la más admitida viene a partir de una especie de hogueras que se ponían en las zonas altas de la costa y que se encendían pues para avisar de determinados eventos, ¿no? Después de la llegada a lo mejor de piratas o en actos bélicos o cuando hubiera algún accidente y tal, se transmitían. Se iban encendiendo estas hogueras en la costa valenciana hasta que llegaban a la propia ciudad, ¿no? Entonces, una de las denominaciones de estos puntos de fuego eran fáculas, y parece ser que de ahí venía de la denominación de fallas. Pero como ya digo, es algo bastante controvertido y no todo el mundo está de acuerdo con esto que os he comentado, que bajo mi punto de vista tiene bastante lógica. Lo que sí que es aceptado es que he sabido que la luz era facilitada por los denominados crisoles que los carpinteros colgaban en unos artilugios hechos de listones de madera que les llamaban parot, entre otras denominaciones, una especie de candelabros, ¿no? Entonces, llegada la primavera, el día alargaba, ¿y qué hacían con ellos? Pues los quemaban. El gremio de carpinteros además adquirió esta costumbre de realizar las quemas de estos parots la víspera de su patrón, San José.
que lo es desde 1497 y en concreto el 19 de marzo, como todos sabemos, ¿no? Bueno, pues parece ser que a un carpintero se le ocurrió vestir su parot con ropas viejas y bueno, pues a un anónimo le dio por poner un cartel criticando a lo mejor pues un hecho significativo. Entonces podemos decir que de esta manera nace el primer ninot. Del ninot se pasa a la escena, es decir, dos ninots representan un diálogo y lo situaban en un lateral de la calle pegado a las fachadas para que no molestaran, ¿no? Posteriormente las escenas toman volumen y de hecho en 1784 hay un oficio de la Autoridad Municipal de Valencia que prohíbe quemar fallas, aquí ya sí que aparece con ese nombre, en las estrechas calles de la ciudad antigua de Valencia por el peligro de incendio. Entonces, ¿qué ocurre? Que se pasa a colocarlas en plazas o en cruces de las calles y a ese conjunto de escenas se le podía visitar dándoles la vuelta completa. Entonces, con el modelado de estos primitivos ninots, pues nos encontramos a lo que hoy conocemos como fallas y que estaba fundamentalmente en manos de, obviamente, los carpinteros, pero fueron los escultores los que realizaron ese modelado, ¿no? Pues bien, en 1881 nace en una tierra ajena a fallas, ninots, en Cádiz concretamente, un señor que se llama José María Pi y Ramírez de Cartagena, que seguro que a todos los que conocéis las hogueras de San Juan os suena. Era un hombre observador, muy sencillo, y que, bueno, pues las vicisitudes de la vida y de su familia en concreto, sobre todo del padre, le llevan a Valencia. Y en Valencia reside durante 25 años. Conoce la fiesta de las fallas, forma parte de comisiones, construye fallas y se empapa del proceso de su conversión en fiestas oficiales de la ciudad de Valencia. En 1922, también por motivos de trabajo, se traslada a Alicante y se integra rápidamente en la sociedad y en las tertulias pues, que había en el casino, en la Asociación de la Prensa, en el famoso Hotel Samper, en el Círculo Mercantil y en Alicante Atracción, que era la organizadora de los festejos populares en nuestra ciudad. Entonces, entre artistas, escritores, intelectuales, comienza hacia 1928 una campaña para crear unas fiestas del fuego que fueran como las de Valencia y les llama hogueras o fogueres centradas en San Juan y en el solsticio de verano, siguiendo de alguna manera el rito ancestral del fuego que era el que se realizaba precisamente con el solsticio de verano. Además, lo consigue en menos de un año. Una anotación de interés, para que no pensemos que este señor inventó la fiesta del fuego en Alicante, el antecedente más antiguo de lo que podríamos denominar ya les fogueres se remonta a 1698, porque hay documentación de que ya entonces se quemaban hogueras en honor a San Juan Bautista en las calles de Alicante. Es el antecedente más antiguo que tenemos de estas hogueras de San Juan en la ciudad de Alicante. Pues bien, lo primero que vamos a ver es el tema de las comisiones fundadoras, porque aquí hemos venido arrastrando durante mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, prácticamente toda la historia de las hogueras, con algunos errores y no todas las comisiones que pensamos o pensábamos que eran fundadoras lo eran, y hay comisiones que fueron fundadoras y que no constaban como tal. Bueno, de hecho, este trabalenguas. Vamos a ver la primera noticia que aparece de constitución de hogueras de San Juan, fogueras de Sant Joan, como lo escribían entonces, que aparece en el diario El Día del lunes 2 de abril de 1928. Estamos hablando 2 de abril, es decir, las hogueras son en junio. Imaginaros con qué celeridad se llevaron a cabo todos los trámites para que se celebraran las hogueras de San Juan este año fundacional. Bien, pues habla de que, bueno, pues un sábado por la noche se celebró en la Peña Los Nacional, que estaba en la calle San Vicente, una reunión en la que quedaron constituidas las comisiones que iban a organizar las fogueras de San Juan. Entonces, las comisiones que quedaron constituidas fueron las siguientes. Bueno, pues toda esta columna del diario, que es muy difícil leerlo, os he ido recortando uno por uno para que veáis las hogueras que se constituyeron o las comisiones que se iban a constituir a partir de esa reunión
que os he comentado. Bien, la primera que aparece es Plaza Reina Victoria. Plaza Reina Victoria luego veremos que es el equivalente al actual Calvo Sotelo. Aquí aparecen dos nombres que los he puesto con dos estrellitas. Ángel Pascual de Besa. Ángel Pascual de Besa es un histórico de la fiesta. Sería bueno, presidente de varias hogueras, es un médico y fue también presidente de la comisión gestora. Y tenemos a Emilio Varela, aquí pone Emilio Varelo, es un error, un pintor alicantino, que esto me sirve para introducir un aspecto que diferenció a las hogueras, si no tanto ya en 1928, sí a partir de 1929. Y es que como fundamentalmente la construcción de los monumentos fogueros cayó en manos de pintores, como el caso este de Emilio Varela, que hizo su hoguera, la estética obviamente iba a diferir de la estética fallera, que como he comentado anteriormente estaba en manos fundamentalmente de escultores. Entonces esto es un poco el origen de esa estética o estilo alicantino que tantas veces se ha comentado, que sobre todo floreció durante toda la primera etapa de las hogueras de San Juan, en concreto desde 1928 pues hasta la guerra, hasta 1936. La siguiente es Méndez Núñez, que obviamente estamos hablando de la actual foguera Rambla de Méndez Núñez. Evaristo Manero era su presidente, era también un médico muy conocido en Alicante, y precisamente en la parte alta de la Rambla. Había una casa muy significativa que le llamaban precisamente la Casa Manero, porque era la residencia de este señor. Y también aparece otro histórico de la fiesta, José Sellés. La hoguera Benalúa, que fue la ganadora de este primer ejercicio de las hogueras de San Juan, donde dentro de la comisión aparece Juan Such, que precisamente fue uno de los constructores de la tripleta constructora, como luego veremos, de la foguera de Benalúa, que como digo fue la gran triunfadora, y que posteriormente haría unos monumentos muy notables y además también hacía unas plumillas magníficas en los bocetos que presentaba para su aprobación. Bueno, esta va a ser una de las comisiones donde más nos vamos a centrar, porque esto ha dado lugar a muchísimos equívocos. Aquí habla de que es una hoguera que se iba a llamar Alfonso el Sabio, San Vicente, Calderón de la Barca e Infanta. Esta hoguera tradicionalmente se ha asignado al mercado central. Sin embargo, veremos que eso no es así y que a su vez daría lugar a numerosas comisiones de hogueras a partir del año siguiente, ¿no? Aquí cabe destacar que, bueno, aquí habla que un vicepresidente que iba a ser designado por el Club Magritas. Bueno, el Club Magritas era un club taurino que estaba precisamente en la calle de San Vicente y que también hizo sus pequeñas hogueras durante el periodo de tiempo este que os he comentado, no ya en 1928, pero sí a partir de 1929. También está como secretario uno designado por la Peña de los Nacional, que precisamente donde se reunieron para constituirse las comisiones, y hay otra serie de personas también conocidas posteriormente dentro del ámbito foguerero. Carolinas. Bueno, pues Carolinas se constituyó o se iba a constituir, pero al final no lo hizo. No lo hizo porque no plantó en 1928, lo haría a partir de 1929. He marcado aquí a este señor, Leandro Galán, porque tuvo mucho que ver con la creación de las hogueras. Pues casi diría que podría tener a lo mejor la importancia de José María Pi. Daba la casualidad de que este señor tenía en los bajos del edificio donde tenía el despacho José María Pi, o exactamente el padre de José María Pi, tenía una tienda de telas de lujo. Esta tienda de telas de lujo se llamaba La Bola de Oro y tenía de hecho un reclamo, ¿no?, que era una bola dorada en la fachada. Y bueno, pues tenía precisamente una finca en la zona alta del barrio de Carolinas que se llamaba igual, La Bola de Oro. Entonces, precisamente ese es el origen
del nombre de la actual comisión que hay en la zona donde estaba esta desaparecida finca. Bien, pues este señor Leandro Galán puso a su disposición esta casa, su casa, para las reuniones, no ya de la formación de comisiones, sino las reuniones que José María Pi tendría con estos intelectuales, con estos artistas alicantinos, con la prensa, para trazar las líneas a seguir para la creación de las hogueras de San Juan. Entonces puso mucho de su parte, puso también financiación y me parece que es un nombre a rescatar en la historia de las hogueras de San Juan, porque ha quedado como un gran desconocido, ya que bueno, pues iba a constituir como presidente una de las hogueras, pero por las razones que fuera, que las desconozco, no se constituyó y ha quedado un poco en el anonimato. Isabel II, bueno, Plaza de Isabel II es la actual Plaza de Gabriel Miró. El presidente, este señor, Manuel Pérez Mirete, pues tendría que ver también con cómo se denominó, ahora luego lo veremos, la primera foguera que se plantó en este distrito. Luego tenemos Pérez Galdós y Velando. Bueno, Pérez Galdós y Velando va a ser otro de los expedientes que vamos a analizar más en profundidad, porque es una comisión que plantó 2 hogueras, como luego veremos, y que dio lugar a 2 hogueras que continúan plantando en la actualidad, pero que cuando lo analicemos veremos que una de ellas, aunque nos parezca mentira, no fue fundadora porque sería organizada por esta comisión de Pérez Galdós y Velando, pero con otro nombre. He hecho un galimatías, pero luego me entenderéis cuando lo explique. Y por último, Plaza de Chapí, bueno, Plaza de Ruperto Chapí, como se sigue llamando actualmente. El presidente era otro médico, Ramón Guillén Tato en concreto, y hay otros nombres importantes que sonarán probablemente a muchos de vosotros: Luis Altolaguirre, José Coloma o don Antonio Mazón, un farmacéutico de prestigio de Alicante de la época. Bien, pues vamos a ver cuáles fueron los monumentos fogueros, solamente enumerarlos y hacer unas generalidades, luego ya iremos viendo uno por uno. Bien, lo primero es que no se conservan los bocetos, ya lo he dicho. Lamentablemente no se conserva ninguno de los bocetos, solamente han quedado representados en el número extraordinario del tío Cook y tenemos que recurrir a él pues, para ver esos bocetos que se presentaron. Por cierto, esto que tenéis a la izquierda es la portada de Lorenzo Aguirre del programa oficial de fiestas de 1928. Está en la colección del Archivo Municipal. Bien, las publicaciones de los primeros años 30 de firmas tan autorizados como el propio José María Pi o José Fernández Torremocha, que fue pues, otro histórico de la fiesta, también presidente de la comisión gestora, son una de las publicaciones donde nos han llevado a cierto número de errores que ahora trataremos de enmendar, porque bueno, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y pues, esos equívocos son los que nos han llevado a esos errores históricos que ahora comentaremos. Veremos con el estudio de estos expedientes que vamos a reconfigurar el concepto de fundadoras de algunas de las comisiones que tradicionalmente se afirma que lo fueron, y tendremos que incluir otras que no aparecen, no constan como fundadoras, pero que sí que lo fueron. Hay que aclarar también lo que he comentado antes, aparte de la denominación esta en el valenciano de la época de Fogueres de San Juan. Fue inevitable, como he comentado antes, ¿no?, hablar de fallas de Alicante hasta que bueno, caló el concepto de foguera que introdujo José María Pi. En total se conservan 10 expedientes de este año fundacional, y en esos 10 expedientes vamos a encontrar documentación de 11 monumentos, todos hogueras. Las barracas es un tema que salió algo más tarde. Aunque ahora veremos también que uno de estos monumentos fogueres habría que enmarcarlo en el actual concepto de Ninot de Carrer. Bien, estas son las hogueras que se plantaron
Alfonso el Sabio, San Vicente, barrio San Fernando y adyacentes, estas son las denominaciones que constan oficialmente en la documentación que hay recogida en esos expedientes del Archivo Municipal de Alicante. Luego tenemos Alfonso el Sabio, Pablo Iglesias. Fijaros que las dos pone Alfonso el Sabio, de ahí que donde vamos a encontrar un poco de lío, que intentaré desliar, valga la redundancia. Tenemos Avenida de Méndez Núñez, barrio de Benalúa. Los paso rápido porque lo vamos a ver una detrás de otra, ¿no? Pérez Galdós Velando, Plaza de Alfonso XII, que además la Plaza de Alfonso XII, si recordáis cuando hemos sacado el artículo este del día, no aparecía. Es la actual plaza del Ayuntamiento, pero no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos como foguera oficial. Ahora también hablaremos de ello. Plaza de Isabel II, que ya adelanto que es la primera foguera con movimiento de la historia, porque las hogueras nacieron con movimiento. Claro, eso hasta que no tuvimos una filmación no pudimos comprobarlo, aunque estuviera descrito en la documentación. Y a la derecha tenemos Plaza de la Reina Victoria. Plaza de Roger, que esta es la que digo que es más un ninot de carrer que una foguera, también hablaremos de ella como de todas, y Plaza de Ruperto Chapí. El orden es simplemente alfabético. Luego ya, ahora cuando abordemos el estudio de cada una de ellas, seguiremos el orden de los expedientes. Bien, ¿y qué llibrets nos legaron estas hogueras? Bueno, pues la primera documentación, o sea, el primer escrito serio, el primer libro que hay escrito sobre bibliografía de las hogueras de San Juan es de Miguel Castelló Villena y es nada menos que de 1957. Esta es la portada, la que veis a la izquierda. Fue premio José María Pi Ramírez de Cartagena de la Comisión Provincial de Monumento Histórico y Artístico y solamente se editaron 300 ejemplares numerados. Yo digo que es la primera publicación de contenido íntegro sobre llibrets y restos de ediciones específicas sobre las fogueras de Sant Joan. Entonces, en el prólogo, aquí os lo he puesto entero, vais a ver que os voy a poner documentación completa, que luego me la voy a saltar porque podéis parar la imagen y leerla con detenimiento. Yo tampoco quiero leer todo tal cual. Pero bueno, Miguel Castelló Villena decía que hablaba de los llibrets y diciendo de que junto a la explicación más o menos graciosa de la foguera, se publican las fotografías de sus velleas, los foguerers, relación de su comisión, y algún que otro artículo literario. Aquí hago un paréntesis de que las velleas, cuando apareció la figura de la vellea o de la belleza, que eso fue también años posteriores. Y lo más interesante es, en este párrafo del final, esta frase del final, es que son la historia de nuestras hogueras. Y es cierto, porque sin la documentación que nos han legado estos llibrets y estas revistas específicas sobre hogueras de San Juan, independientemente de la hemeroteca, sabríamos muy poco hasta la aparición de la fotografía, digamos, a nivel masivo, de cómo fueron las hogueras y sobre todo qué significado se les pretendía dar por los artistas. Y son la historia de nuestras hogueras y nuestras hogueras no cabe duda de que ya forman parte de nuestra historia local. Porque es cierto, veremos reflejado cuáles eran la idea o el sentimiento que los alicantinos tenían entonces de la ciudad de Alicante, las necesidades de la ciudad de Alicante, la crítica política, la crítica social, y nos hace una idea de cómo era vivida entonces Alicante y las problemáticas que existían, ¿no? Bueno, solamente en esta bibliografía de la Hogueras de San Juan de Alicante, que es como le llamó Miguel Castelló Villena,
solamente recoge 2 publicaciones, curiosamente. La primera es esta de Alicante Atracción Foguera de San Joan, que no es ni más ni menos que el programa oficial, que habéis visto antes la imagen de la portada, y solamente recoge la edición de un llibret, el de la Foguera de Barrio de Benalúa, que ya, como he adelantado, fue la ganadora de esta primera edición de la fiesta. Pero posteriormente han ido saliendo a la luz el de Alfonso el Sabio, San Vicente, Barrio San Fernando y adyacentes, que aclara mucho una de las cosas que os voy a comentar, y es que erróneamente se había adjudicado al actual Mercado Central, y no es así. Mercado Central empezó a plantar en 1929, luego lo comprobaremos, y también apareció Avenida Méndez Núñez, la actual Rambla, y Plaza de la Reina Victoria, el actual Calvo Sotelo. El resto de las comisiones que se formaron, si es que publicaron su llibret, al menos yo no he dado con ninguno. Hay algunos que están en esto que os he comentado, hay copias en el archivo municipal, obviamente, pero bueno, hay otra que nada más hay una copia en la biblioteca Gabriel Miró, y también hay alguno que está en colecciones particulares. Tampoco recoge la bibliografía de Miguel Castelló Villena publicaciones tan conocidas y reconocidas como el número extraordinario de la revista Tioku, que ahí tenéis la portada, y que paradójicamente va a ser en la que nos vamos a basar para describir las hogueras cuyos expedientes muchas veces no dan una idea exacta de lo que fueron, y no existe tampoco llibret. Estos son los 4 llibrets que se conservan: el de Barrio de Benalúa, este que se titula Celuloide, que es el de la calle Alfonso el Sabio, y esa retahíla de nombres que os he dicho antes, y que aún habrán más, que se le llamó, bueno, esa revista cinematográfica, pues como se le podría llamar, como quisierais, ¿no? Fijaros en este manchurrón del centro. Esta es la primera aparición de la censura en las hogueras de San Juan. Luego veremos por qué, y veremos las partes que fueron censuradas. La foguera de Méndez Núñez, que este ejemplar en concreto está en el Archivo Municipal de Alicante, pero pertenece al fondo de Raúl Álvarez Antón, que fue donado por la familia cuando falleció. Y este otro de la foguera, Plaza de la Reina Victoria, es una fotocopia, lo que existe, y está incompleto, y se conserva en la biblioteca Gabriel Miró. Bien, pues vamos ya a entrar en el ejercicio foguerer de 1928, Fogueres de San Joan 1928. Bien, este es el cartel anunciador de Alicante Atracción, Fogueres de San Joan. Y bueno, en esta primera edición, lógicamente la fuente más fiable son los expedientes del Archivo Municipal de Alicante. Como he comentado antes, vamos a seguir el orden de estos, por no apreciar o menospreciar a ninguna comisión, y para respetar su singularidad vamos a tolerar el uso que del valenciano se hacía en la época, con sus modismos y sus incorrecciones, ¿no? Añadiremos 4 elementos más. Los bocetos, que como ya he adelantado, los vamos a recoger de la revista El Tío Q, porque los originales no se conservan. Las fotografías de los monumentos plantados, que esto es bonito de observar para contrastar si hay paralelismo o no entre el concepto ideado por el autor y el resultado final de la obra plantada. La explicación que se les quiso dar, bien en el llibret o en su defecto pues en otras publicaciones, como el tío Q, que es el reflejo del entorno pues, sociopolítico alicantino. Y veremos fragmentos de esa filmación Las fallas de Alicante, año 1928, que esta fue patrocinada en su día por el abogado Ricardo Pérez de la Saleta, que encargó su realización a Films Photo Estudios Fotográficos, y una copia de esa edición en nitrocelulosa estaba guardada por su hijo, Rafael Pérez Martínez, y fue restaurada por la Filmoteca de la Generalitat Valenciana. Y de ahí es de donde vamos a extraer los fragmentos donde, ya digo que están prácticamente la totalidad de las hogueras que se plantaron este primer año. Bien, vamos con la primera, Plaza de Alfonso XII.
La Foguera Plaza de Alfonso XII, que es la Plaza de Alfonso XII es actualmente la plaza del Ayuntamiento. El autor fue Carlos Cortina Beltrán, un valenciano. El lema de Jauja a Gijona, aunque en algunos lugares lo podemos encontrar con el título de Tranvía de Jauja, por ejemplo en el Tío Cook aparece con ese lema. Pero el oficial es de Jauja a Gijona, que es el que aparece en el expediente. El lugar de plantar, donde siempre, frente a la fachada del ayuntamiento, obtuvo un sexto premio que no estaba remunerado. La solicitud de plantar, aquí voy a insistir en una cosa, y es que se volcaron pues, tanto el comercio como la industria y el vecindario en general. Y en este caso, en la solicitud de planta recoge 13 firmas de personas y establecimientos de las calles Altamira, Mayor, Jorge Juan, Gravina, Cervantes, Plaza de Alfonso XII y adyacentes, ¿no? Entre los firmantes pues, hay legibles en numerosas rúbricas, ahora luego las veremos, y también sellos oficiales pues, de varios establecimientos y también en la solicitud de plantas se solicita la actuación de la Banda Municipal de Música frente al Ayuntamiento las noches del 23 y 24 de junio. Aquí tenéis en la parte superior el boceto que aparece en el Tío Cook. Lógicamente los bocetos serían mucho más trabajados los originales, pero bueno, nos hace más o menos una idea de cuál era el artista que era lo que quería representar. Yo he tratado siempre junto al boceto de poner la fotografía que más se acerca a la perspectiva que presenta el boceto. Entonces tenéis aquí abajo pues la transición, ¿no? Del boceto a la hoguera, y así lo vamos a seguir viendo en el resto de las hogueras. Quedaría a la izquierda parte de la fachada del ayuntamiento, esta parte de aquí. Por lo tanto, el público está en la plaza, ¿no? Bien, esto es un ejemplo de una solicitud de planta. En este caso esta es interesante por el gran número de firmas y de sellos que lleva. Y lo que os comentaba, ¿no? Os he subrayado el comercio, la industria y los vecinos de las calles que he mencionado antes: Altamira, Mayor, Jorge Juan, Gravina, Cervantes, Plaza Alfonso XII y adyacentes. Abajo lo de la solicitud que os había comentado de la laureada Banda Municipal de Alicante para que diese 2 conciertos en la Plaza de Alfonso XII. Fijaros las firmas y los sellos, luego si queréis o lo paráis y las veis con detenimiento, pero esto no se queda aquí, hay 2 páginas más. Quiero resaltar con esto el grandísimo apoyo que hubo en la sociedad alicantina y en los vecinos a las hogueras de San Juan desde el primer año fundacional 1928, que os recuerdo que las comisiones se constituyeron a primeros de abril. Bien, en un documento complementario explica que se trata de una alegoría irónica acerca del proyectado tranvía Alicante-Gijona. Bueno, obviamente ese tranvía no ha existido nunca, con lo cual si ya entonces se estaba reclamando es porque ese proyecto pues, no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Veréis también una coletilla, esta de que no se ataca ni ridiculiza a la autoridad ni se produce con ello molestas a nadie, porque bueno, hubo ciertos convencionalismos que había que hacer constar. Sobre todo no ya por el hecho de que pudiera producir molestias a nivel físico en las calles, sino que no pudiera sentirse nadie molesto por alguna crítica que se reflejara en la foguera. Y de hecho ahí fue donde me dio mano la censura, como luego veremos, en el momento en que se vio que se podía atacar a alguna persona que pudiera ser reconocible o que estas mismas personas se vieran reflejadas y protestaran o denunciaran los proyectos presentados. Aquí el hecho de que haya 2 ángeles que tiran del tranvía le da como un toque de ensueño, ¿no? frente a la cruda realidad que era
que no se iba a realizar nunca ese proyecto de tranvía de Alicante a Gijona. Entonces, hay una sentencia, digamos, en el tío Cook al final de la explicación, donde dice esto que os pongo aquí: "Ve fan de dir que els insòmits son les mentires més grans", que los sueños son las mentiras más grandes. Bueno, este tranvía al que alude el escrito está, como he comentado, precedida, ya lo veis ahí además, de dos grandes figuras aladas, dos ángeles, y es frecuente verlo confundido. Y de hecho, en algunas publicaciones importantes de hogueras se confunde con el tranvía de Benalúa, de la hoguera triunfadora, ¿no? Entonces, para diferenciarlo con facilidad, aparte de la ubicación, porque aquí no se ve el ayuntamiento, ¿no? Pero en la otra proyección sí que se veía parte de la fachada del ayuntamiento. Aquí tiran del tranvía dos ángeles, y en el caso del tranvía de Benalúa, detrás del tranvía hay un pedestal con la figura de Job. Ahora, de todas maneras, veremos una y otra y se notarán mejor las diferencias. Lo del tranvía tiene su historia y lo voy a dejar para el final, porque no solamente se plantaron dos, sino tres tranvías en Alicante, y todo tiene su porqué, pero me lo guardo para el final. Bueno, esta foguera, Plaza de Alfonso XII, que luego fue Plaza de la República, que luego fue Plaza del 18 de Julio, es lo que actualmente se corresponde con la foguera oficial, pero empezó como una comisión más de hoguera, y de hecho hasta 1983 había una comisión que podía ser más o menos apoyada por el ayuntamiento, pero que funcionaba autónomamente con sus presidentes, sus vicepresidentes, sus vocales, sus contables y toda la historia, ¿no? Actualmente, independientemente de qué es la foguera oficial, ha quedado integrada territorialmente en el actual distrito de Fogueras Monjas Santa Faz, a efectos de vecindario. Bien, aquí tenéis la diferencia entre los dos tranvías. El de arriba, el que os marco en rojo, las figuras aladas que preceden al tranvía, que es la que se plantó delante del ayuntamiento, Plaza de Alfonso XII, la que estamos abordando ahora, y la de abajo, que es la de la vencedora, la de Barrio de Benalúa, y veis que es detrás del tranvía donde hay la figura de Job, tenéis ahí el nombre, en un pedestal. Pues a lo mejor, si tenéis en vuestro poder alguna de los libros más manejados de hogueras, veréis de que en algunas ocasiones quedan confundidos y se pone el uno por el otro. Bien, pues vamos a ver el tranvía de Jauja en la plaza de Alfonso XII, que, como decía, obtuvo el sexto premio. Las imágenes no tienen sonido, entonces si hay alguna cosa ya os los comentaría yo, pero aquí cabe destacar de que la entrada de bandas, que es esto que estamos viendo, era al revés que ahora. En lugar de llegar al ayuntamiento, salía del ayuntamiento. Entonces ahí están los carteles anunciadores de cada una de las comisiones precediendo a su banda de música. Aquí hay una imagen desde el pórtico del ayuntamiento. La parte que se ve desde la fachada del ayuntamiento, y aquí al revés, desde la plaza. Entonces, aquí es lo que os comentaba, ¿no? Las bandas de música, las fallas, que no podemos evitar utilizar esa palabra, desfilan ante las casas consistoriales. De aquí se dirigían las bandas de música a los diferentes distritos para ya pues, participar de la fiesta a todo el distrito, a todo el vecindario. Hay algunas secuencias que son más largas, como esta, porque bueno, es la del ayuntamiento y es donde arrancaba la fiesta, pero luego nos encontraremos con otras que son más cortas. Bien,
pues vamos a continuar y nos vamos a encontrar con la primera discordia, por llamarla de alguna manera. Pérez Galdós Velando y Alfonso el Sabio Pablo Iglesias. Veréis por qué vamos a ver las dos en el mismo expediente. Es uno de los documentos que contradice las afirmaciones muy arraigadas, como que la foguera Benito Pérez Galdós, actual foguera Benito Pérez Galdós y la actual foguera Alfonso el Sabio son fundadoras, y no fue así. Fue fundadora la foguera Benito Pérez Galdós. Alfonso el Sabio plantó, pero la plantó Benito Pérez Galdós. Es decir, en la solicitud de plantar se atribuía a dos presidentes de otras tantas comisiones, dos firmas, pero que en realidad se corresponden con la firma del presidente honorario, que es José María Pi, y del presidente efectivo, que es un tal Vicente Barberá, de una misma y única comisión. Entonces comunican su intención de plantar dos monumentos. Luego veremos el texto exacto. El primero es en la confluencia de Pérez Galdós y Velando, por eso se llama así oficialmente la foguera actual de Benito Pérez Galdós. El artista fue José García Badías, el lema Unión Regional. Ponía en la explicación dentro de la solicitud de que no sobrepasaba la altura de 10 metros, y lo que pretendía era demostrar que entre Alicante y Valencia no había rivalidad ni envidia, por el tema de que, bueno, hubo críticas en Valencia, de que en Alicante nos habíamos copiado, en fin, un poco lo que surge siempre, o que ha surgido siempre históricamente entre Alicante y Valencia, ¿no? Entonces, esto se representaba simbólicamente a través del Micalet, el Miguelete, de la catedral, de donde está descendiendo un valenciano que se deja caer en brazos de una alicantina que está en pie sobre el castillo de Santa Bárbara como símbolo de Alicante. Y aquí os he puesto una fotografía que más o menos coincide con la proyección que hace el boceto. Veis aquí los dos escudos, aquí también los dos escudos, y el valenciano que cae en brazos de la alicantina, tal como refleja aquí el boceto y aquí el castillo de Santa Bárbara. Ahora vamos a ver una foto que se ve también muy bonita, porque además se ve el castillo de San Fernando al fondo. Y bien, este es el texto concreto de la solicitud de planta, donde se comprueba que se trata de una sola comisión que pretende plantar dos monumentos foguereros. Entonces, textualmente pone: los que suscriben, es decir, José María Pi y Vicente Barberá. Dice: vecinos de esta capital y mayores de edad, presidentes honorario y efectivo respectivamente de la comisión organizadora y gestora de las fogueras de San Juan, que han de ser levantadas en los cruces de Pablo Iglesias y Velando y en el de Pablo Iglesias y Alfonso el Sabio. Perdón, Pérez Galdós y Velando y Pablo Iglesias y Alfonso el Sabio. Entonces estamos hablando de una comisión que plantó dos hogueras. Pero esto además lo vamos a comprobar con otro dato más, como ahora veremos en cuanto veamos el segundo monumento. Este que hablábamos de la confluencia de Alfonso el Sabio y Pablo Iglesias es la actual foguera Alfonso el Sabio. El artista es Paco Hernández, el polifacético y popular Paco Hernández, escritor, pintor, actor de teatro, cuyo nombre completo era Francisco Hernández Rodríguez. El tema Alacant, la millor terra del món, obtuvo un quinto premio que tampoco estaba remunerado, y bueno, el lema lógicamente parafraseaba la célebre frase acuñada por Roca de Togores, la coplilla célebre del Marqués de Molins, que acuñó la frase de la millor terra del món. Su estructura consistía, como veis, en un castillo de Santa Bárbara, sobre el que descansa un globo terráqueo, y sobre ella pues, una alicantina sentada con unas flores en su regazo. Si veis, pues, la traslación del boceto a la hoguera es prácticamente clavada, solamente cambia la proyección en la que está la alicantina sentada encima del món.
Bueno, entonces no sería una foguera fundadora, ya que en este primer ejercicio no tenía comisión propia, pero sí sería distrito fundador, porque se plantó en la actual demarcación de la foguera Alfonso el Sabio. De hecho, José María Pi continuó como presidente honorario de la foguera Benito Pérez Galdós hasta que falleció en marzo de 1932, y al presidente efectivo de la foguera le encontramos como comisionado de la foguera precisamente Alfonso Eusebio Quintana, que se llamó entonces, pero a partir de 1930. Y además, en 1930, la comisión inicial que firmaba esta doble solicitud de planta se extendió en las dos que hoy conocemos. Y además se comprueba lo que estoy diciendo con un par de documentos. Aquí tenéis otra fotografía más de la hoguera Alfonso Sabio Pablo Iglesias. La calle que se ve detrás, esta de aquí precisamente es Pablo Iglesias, esta de aquí detrás es también la zona del Tosal, del Castillo de San Fernando. Bien, pues esta es una de las claves. Este llibret, que es de 1929, dice que es el llibret del distrito Santa Isabel, que no la hoguera Santa Isabel que se fundó más tarde. En sus páginas encontramos información sobre la foguera Benito Pérez Galdós Velando, la foguera Alfonso el Sabio Navas y una foguera de pequeño tamaño, Maestro Bretón, del año 1929. Todo ello referido a una única comisión. O sea que no solamente en 1928 fue una comisión que plantó 2 hogueras, sino que en 1929 una comisión plantó 3. Pero es que además hay un documento posterior a las hogueras de 1929, en la reunión de comisiones de fogueras de San Juan del 8 de julio de 1929, en el Círculo Mercantil, presidida ya por el primer presidente de la comisión gestora, que sería José María Pi, donde se hace mención de cara a fogueres de 1930 de la escisión del barrio de Santa Isabel por la calle Quintana para separar la foguera Benito Pérez Galdós Velando de la foguera Alfonso Sabio Quintana. Es decir, no cabe duda que hasta entonces había sido una única comisión. De hecho, incluso recoge una discrepancia que hubo entre las comisiones porque Benito Pérez Galdós quería la calle Quintana para ellos para equiparar ambos distritos en cuanto a número de vecinos, y Alfonso el Sabio reclamaba la calle Quintana completa, alegando igualar la extensión de ambos distritos. Al final, la solución salomónica, una acera para uno, otra acera para el otro, y es como continúa siendo hasta la actualidad. En resumen, a donde quería llegar, y yo lo había adelantado, es que la foguera Alfonso el Sabio fue un distrito fundador, pero no hubo comisión fundadora. Por lo tanto, dentro de lo que consideramos actualmente comisiones fundadoras, no debería de estar. Y aquí vamos a ver la primera de ellas, de las dos que plantó la comisión de Benito Pérez Galdós Velando, que es la que se plantó en la propia avenida Pérez Galdós. Fijaros la imagen, sobre todo el documento de lo estropeado que estaba ya el castillo de San Fernando, ¿no? Aquí la imagen del valenciano cayendo en manos de la alicantina. Bueno, veis que aquí es mucho más cortito que en la otra que hemos visto antes. Y ahora vamos a ver la de Alfonso el Sabio, Pablo Iglesias. Lo que comentábamos, se llama la millor terra del món, tomado el título de la coplilla del Marqués de Molins, y bueno, pues habla del amor a la terreta, y pues lo que hemos visto también antes. El globo terráqueo sobre el castillo de Santa Bárbara, y arriba pues la alicantina con un ramo de flores en su regazo. Bien, pues pasamos de distrito y vamos a Plaza de Santa Isabel, perdón, de Isabel II. La foguera Plaza de Isabel II, que es la actual plaza de Gabriel Miró, es la primera solicitud de planta que fue presentada y autorizada. El artista fue Lorenzo Aguirre, también el autor de la portada, como hemos visto antes, del programa oficial, y el lema Les Presidencias de Torrejón.
en otras fuentes, como el tío Q, pone les múltiples presidencias, pero bueno, él lo que quería decir es lo mismo. El lugar de Plantá fue las 4 esquinas entre el casino y la Casa Arques, en una de las esquinas de la plaza de Gabriel Miró. Fue merecedora del segundo premio, en este caso sí estaba dotado económicamente, con 600 pesetas. Y bueno, pues como nota anecdótica, el personaje del remate, este señor de aquí, el citado Torrejón, que ahora veremos quién era, tenía movimiento giratorio. Entonces, cada vez que miraba hacia uno de los laterales, aquí tenemos 2 de las presidencias de Torrejón, se ponía a mover los brazos como si estuviera dando un discurso. Vamos a analizar un poquito más lo que quería decir, lo que aparecía en esta foguera. Explicado en la solicitud de Plantá, que hace resaltar que don Antonio Martínez Torrejón, que es este señor de ahí arriba, es presidente del Club de Regatas, de la Cruz Roja, del Colegio de Abogados, del Tiro de Pichón, de la Editorial Alicantina, de la Liga contra la Inmoralidad, de la Colonia Valenciana y de la Peregrinación a Lourdes. Es decir, era un acaparador de presidencias, por eso de ahí el título de las múltiples presidencias o las presidencias de Torrejón. Entonces, cada cara del monumento representa una de esas múltiples presidencias del señor Torrejón. Aquí tenemos 2 de ellas, la del casino y el Club de Regatas, y aquí tenemos el Colegio de Abogados y la Cruz Roja. Bien, vamos a ver el movimiento. Fijaros en el remate, porque es la pieza que veréis girar. Y en una de las secuencias no solamente se ve girar el remate, sino que se ve mover los brazos como si estuviera pronunciando un discurso. Veis que se sigue hablando de falla, ¿no? Bien, aquí no se aprecia todavía bien el remate, que lo tendríamos aquí arriba. Habla de las presidencias del culto letrado don Antonio Martínez de Torrejón. Aquí el hombre no se daría por aludido, porque luego veremos que hubo algunos personajes alicantinos que les tocó la moral aparecer en una hoguera y tumbaron proyectos. Es lo que hablaba antes del Colegio de Abogados. Fijaros siempre arriba, ¿eh? Aquí no se distingue todavía bien. La Cruz Roja. Ahí lo tenemos. Ahí se está moviendo. No sé si aquí todavía mueve los brazos o lo mueve un poquito más tarde. Ahora ha movido un brazo. Ahí está. El señor Torrejón diciendo lo que tenía que decir. El Real Tiro de Pichón está delante de la representación del casino. El Real Club de Regatas. Aquí creo que sí que se aprecia bastante bien. Fijaros que aquí lo dice ya. Sobre la falla del presidente, acaparador no sabe dónde acudir ni a quién atender. Tiene tantas presidencias que no sabe a dónde ir. Ahí está. Ahora veremos de arriba también moverse el hombre. En este caso en la fachada del Club de Regatas. Y ahí está, brazo en alto, explicando lo que tenía que explicar. Y luego giraría a otra cara y a otra cara para intentar atender todas las presidencias de las que se había hecho cargo. Bien, pues ahora vamos a la otra problemática, al otro expediente que tiene WhatsApp y que desdice muchas cosas de las que hasta ahora pues estábamos convencidos, como es el hecho de que la hoguera Mercado Central fuera hoguera fundadora. La verdad es que no sé la razón exacta de por qué se adjudicó al Mercado Central esta foguera, porque ahora veremos que no tiene ni pies ni cabeza esa adjudicación, ni por ubicación, ni por muchos detalles que vamos a analizar. Bien, la foguera se presentó así, como Alfonso el Sabio, San Vicente, barrio San Fernando y adyacente. Entonces estamos hablando, bueno, Alfonso el Sabio había ido por su lado, porque ya hemos visto dónde plantó, pero bueno, esto no deja de ser también Alfonso el Sabio, pero ya estamos hablando de la calle San Vicente, del barrio San Fernando y estamos hablando de adyacentes. Esa zona de barrio San Fernando, de San Vicente, de Calderón, de Díaz Moreu, de la Plaza Juan Poveda, que es la actual Plaza San Cristóbal. O sea, todo ese cogollo de multitud de
distritos actuales era lo que cubría todo este distrito inicial. Entonces, bueno, tanto el boceto como la propia hoguera en sí, pues eran muy esquemáticos. El boceto, desde luego, más vale que se hubieran quedado tranquilos, pero la foguera, como veis, son armazones, pero esto tiene su porqué. El artista fue Miguel Carrillo Soler, el lema Nunca es tarde, y atención, ya tenemos el primer detalle, se plantó entre los números 1 y 5 de Alfonso el Sabio, es decir, al inicio de Alfonso el Sabio, donde termina la Rambla y hasta donde tiene el arranque la calle Alfonso el Sabio, la calle San Vicente, perdón. Por lo tanto, ya de entrada no está ubicada, no tiene nada que ver con la ubicación del Mercado Central. Sabemos que el Mercado Central siempre ha plantado delante de su fachada. Aquí no está la fachada del Mercado Central. Bien, ahora profundizaremos en esto. La hoguera sería autorizada, aunque habría que modificar previamente algunos de los personajes presentados, porque eran claramente identificables entre notables de la sociedad alicantina. Explicaba, simboliza la llegada de los Reyes Magos, que son portadores de valiosos regalos para personas conocidas de la localidad. Entonces, claro, es que le ponía nombre y apellidos de cada uno de ellos. Que si un violón, que si luego cantados y cadenas, un duro con zalla a José María Pi, a un hombre que no apareció, un tenor del Orfeón, un gallo, a un tal buen Manuel, una condecoración, al señor Espadín Sablista de profesión un sable, Pascual una plaza de toros. Bueno, algunos no tenían por qué molestarse, pero otros les podía picar un poco. Entonces ahí es donde viene un poco el lío. Y porque es que además la explicación estaba hecha con un poco de mala leche. Ya veréis algunas frases. Entonces hubo que presentar otro segundo escrito donde se matizaba. Algunas de las personas que se consideran molestadas por su inclusión entre las figuras que dicha foguera se compone han manifestado su disconformidad. Esto era lo que escribía Francisco Ayala, que era el presidente, ¿no? Entonces, de acuerdo con los componentes de la comisión, suplica a su excelentísimo tal, se ha anulado el boceto presentado y aprobado en el siguiente sentido. Entonces cambiaba un poco la película, decía, corrigiendo la anterior. Que la foguera, y lo mismo, simboliza la llegada de los Reyes Magos, que son portadores de algunos regalos para obsequiar a 7 figuras, que eran un rey mago, vestido a la manera tradicional, lo vemos en el centro, un camello, un negro que va delante, supongo que es el paje, y 7 figuras que, para evitar erróneas interpretaciones, se presentarán sin vestir y desfiguradas. Bueno, pues se presentaron sin vestir, desfiguradas, pero las caras estaban perfectamente modeladas y eran perfectamente reconocibles, menos este señor del violón, que no le pusieron cara. Pues vamos a comprobar qué es lo que no concuerda con el hecho de que esta hoguera se adjudicara a Mercado Central. Si habéis visto la proyección anterior, no aparece la fachada del mercado y en esta fotografía, esta calle que sale aquí detrás es la calle San Vicente, es el principio de la calle San Vicente. Y aquí lo tenéis también perfectamente claro. Bueno, lo primero es que no coincide el emplazamiento solicitado con el tradicional emplazamiento del distrito del Mercado Central. Lo segundo es que no se menciona al mercado de abastos o a sus comerciantes para nada, cosa rara porque hubieran sido los primeros en aportar bueno, económicamente o a través de anuncios en el libret o publicidad en la propia hoguera y no aparece ningún comerciante del mercado de abastos por ningún lado. Además, la foguera Mercado Central siempre ha tenido un distrito muy pequeño, reducido prácticamente a los tramos de las calles que rodean al edificio del mercado, por lo que no parece tampoco lógica esa sucesión de nombres de calles que aparecen en la documentación, pero es que aún hay más nombres cuando tiremos de libret. Fernández Torremocha
en su publicación fechada en 1934, que se titula La foguera, historia del foguer de San Joan, ya se confunde y atribuye este mismo lema a la foguera de Alfonso el Sabio, confundiendo también los bocetos. Entonces, la problemática de Alfonso el Sabio ya la hemos comprobado y aquí, bueno, pues se trató de un error, no sabemos si de transcripción por parte de la imprenta o, bueno, pues porque el hombre vio en el boceto foguera Alfonso el Sabio y lo colocó como tal. En el número extraordinario de los fogueres de San Joan del tío Q, cita el mismo lema y boceto con la retahíla de calles que hemos comentado y destacando también lo de Alfonso el Sabio bien en grande. Pero donde nos da la clave es el libret, la publicación celuloide, que es el equivalente al libret de la foguera y que en su portada pone el número extraordinario dedicado a la hoguera Nunca es tarde y vuelve a poner calle de Alfonso el Sabio. Y presenta en la misma 3 ninots claramente pertenecientes al monumento y con ese ninot central censurado. Ahora lo veremos. Bien, esta es la portada que hemos visto antes y estas son las 3 primeras explicaciones de los 3 primeros personajes. Entonces, en la página 3, el libret, aparte de llamarse Alfonso el Sabio, Barrio San Fernando, San Vicente y adyacentes, añade las calles Díaz Moreu, Calderón de la Barca e Infanta. Y dice que el monumento sería plantado en la confluencia de las calles de Alfonso el Sabio, San Vicente y Díaz Moreu. Entonces, lo hemos podido comprobar en las fotos, que está efectivamente entre esos números 1 y 5 de la calle Alfonso el Sabio, de la avenida Alfonso el Sabio. Continuando con el libret, no aparece ningún anuncio de comerciantes del mercado de abastos. Sin embargo, al año siguiente, que es Foguera Plaza del Mercado, se denominó así, el libret estaba obviamente lleno de anuncios de comerciantes del mercado, que hubiera sido lo lógico. Además, se cita textualmente en el libret que la foguera fue costeada por los vecinos del barrio San Fernando, calles de Alfonso el Sabio, Díaz Moreu, Calderón de la Barca, Infanta, San Vicente y calles adyacentes. Cuando, ya os comentaba, y los que estáis en hoguera lo sabéis, el mercado central, la foguera Mercado Central apenas ha tenido nunca distrito. Entonces, ¿por qué no adjudicar su autoría a la actual foguera San Fernando, que es la primera de la lista, o a Carrer San Vicent, en cuyo inicio, al principio de la calle plantó, o en las aledañas Calderón de la Barca o Plaza de Juan Boveda, que también plantaron en 1929? Vamos a analizar estas posibilidades a través de la documentación que hay en el Archivo Municipal de Alicante. Vale. Hubo una reunión de comisiones, ya lo hemos comentado, de fogueres de San Joan en julio, el 8 de julio de 1929, donde se presenta la ampliación del distrito de la foguera Plaza del Mercado, estoy hablando después de las hogueras de 1929, a los números 1 al 11 y 2 al 10 de Alfonso el Sabio, pero de cara a fogueres 1930. Es decir, pudiera ser que el equívoco viniera de que al plantar esta foguera entre los números 1 y 5 de Alfonso el Sabio, que posteriormente, un par de años después, se atribuyeron a la foguera Plaza del Mercado, se le diera como tal foguera fundadora sin que realmente lo fuera. Porque de esta hoguera original que estamos analizando, se deslindaron en los años siguientes por lo menos 4 o 5 hogueras más, pero sigue sin tener nada que ver la Plaza del Mercado. Además, en 1928 el presidente era Francisco Ayala y sin embargo no aparece en registros de fogueras de San Joan hasta 1935, pero todos los Ayelas constatados desde 1929 hasta 1936 lo hacen como comisionados de la foguera Calderón de la Barca, uno de los nombres de la retahíla de nombres que aparecen en el libret. El artista, Miguel Carrillo, es comisionado y constructor de la foguera Plaza de Juan Poveda desde 1929 y además también autor de la foguera Calderón de la Barca en 1929.
La foguera Plaza del Mercado de 1929 hace clara referencia al mercado de abastos tanto en el monumento como en su libret. ¿Qué sería más lógico que en la primera hoguera que plantara, si hubiera sido la de 1928 del Mercado Central, también hubiera alguna referencia al mercado de abastos o a los comerciantes del mercado de abastos? En conclusión, la foguera Alfonso el Sabio San Vicente, barrio San Fernando y adyacentes, que es el nombre oficial de esta hoguera en 1928, no tiene que ver ni con la actual de Alfonso el Sabio, que ya hemos visto que fue plantada por la comisión de Pérez Galdós en 1928, ni con la de Mercado Central. Por lo tanto, ni una ni otra son fundadoras. La continuidad de esta primera foguera podríamos encontrarla, pues, probablemente en la foguera Calderón de la Barca, que ya plantó al año siguiente, la plantó el mismo autor, y a duras penas podría ser también la foguera Plaza de Juan Poveda. Bajo mi criterio, pienso que lo lógico sería adjudicarla, si hay que adjudicarla a alguna hoguera, a Calderón de la Barca, por la sencilla razón de que los Ayela, que es los apellidos que corresponden al presidente en 1928, todos los Ayela que aparecen en hogueras desde 1929 hasta el 36 lo hacen como comisionados de esta foguera Calderón de la Barca, y el autor también coincide, que hizo la foguera Calderón de la Barca en 1929. Entonces, si me tuviera que mojar, yo diría que sí hay que adjudicar esta foguera a algún distrito actual, sería a Calderón de la Barca. Bien, el llibret en sí tiene 24 páginas numeradas, incluidas las portadas, está editado por la imprenta Lucentum, consta en la contraportada, reproduce uno a uno, como hemos visto, a todos los ninos que componen las escenas de las hogueras. 3 de ellos van en portada, pero la censura cubre con un rectángulo negro el central. Al pie de la página número 13, además, consta la leyenda: este número ha sido visado por la censura. Y intercalada entre anuncios está la explicación de la foguera en 7 páginas, en verso y castellano, excepto una en valenciano, que están firmadas por el escritor y caricaturista Ricardo García López, K.Ito. Están escritas en castellano pues porque este hombre era de Jaén, entonces lo lógico es que lo hubiera escrito en castellano, cuando el resto de los llibrets veremos que están en el valenciano de la época. Hemos visto que son críticas a personajes de la sociedad alicantina, que aunque están representados como sencillos armazones de madera, las cabezas están bien modeladas y reconocibles, aunque hemos visto que el nombre ha sido eliminado y aparece una X, lo veis aquí, una X, pero bueno, la gente que era de Alicante sabía perfectamente quién era cada uno. Como curiosidad, el borrón este que hay aquí, mirándolo al trasluz, la página, aparece una figura tocando un violón, una figura sin cabeza tocando un violón, que es esta de aquí. Bien. Por otra parte, es lógico que más de uno se molestara, porque yo nada más he sacado 2 o 3 versos de cada una de las explicaciones. Entonces, fijaros las dedicatorias a los personajes. No voy a mencionar cuál es cuál, pero algunas pues chirrían bastante. Yo lo he visto complicado en una conspiración y por poco fusilado. Quien fuera, pues no creo que le hubiera hecho mucha gracia que le pusieran eso. Nunca ha sido liberal este tipo figurante, vacuo e insustancial. Otra. Hizo muy poco, señor, pero menos dejó hacer. Suena política. Otra. Él arma un lío y con esto ya se suele conformar. Otra. Tota la vida plorant y una lágrima penchant que le mancha la chaqueta. Y esta no veas. Es la afición sin igual que siempre tuviste al nabo. Y por último, has sufrido los reveses más amargos de la vida acumulando intereses. Bueno, por poco que calentemos un poquito la cabeza, podemos casi saber
por lo menos de qué pie cojeaba cada uno o a qué se dedicaba. Y estos son los anuncios publicitarios de establecimientos del distrito en el Llibret. Había más, pero bueno, como curiosidad os lo dejo por si queréis parar la imagen y verlo, porque seguro que sobre todo pues, las personas a lo mejor mayores que estén escuchándome ahora mismo, pues le va a traer recuerdos, porque menciono lo de establecimientos e incluso la dirección que había entonces. No me voy a parar en ellos para no hacerme pesado, pero podéis parar la imagen y leerlo con tranquilidad. Bien, y vamos a ver en imágenes lo que aquí pone, que los falleros han titulado Nunca es tarde, a la de la avenida de Alfonso el Sabio, que es donde estaba el follón, que tenemos dos de Alfonso el Sabio. Le dice que es un asunto local lleno de sátira. Lo que no entiendo es que tanto que se metió la censura, los versos verdaderamente, si luego paráis las imágenes página por página, algunos son pasados de tono. Bueno, aquí tenéis la imagen, como veis no está el mercado central por ningún lado. Vemos los armazones sencillos y poco más, porque las imágenes no dan para más. Muy bien, pasamos a Plaza de la Reina Victoria. Plaza de la Reina Victoria es la hoy conocida como Foguera Carlos Sotelo, el artista alicantino Juan Esteve García, lema escena picaresca, aunque es frecuente encontrarlo como Bonavista Svecham. El lugar de planta fue la confluencia de la avenida Federico Soto con la calle Maisonave. Y bueno, pues veis, hay un paralelismo perfecto entre el boceto y la imagen, ¿no? Aquí es curioso porque esta ya adelanta la escena picaresca. Aquí, sin embargo, la censura no dijo nada. Y ahora veremos en la explicación pues, que para la moraliña de la época, pues tal vez lo lógico hubiera sido que le hubiera metido mano también. Hay un escrito muy escueto que apenas da idea del contenido o significado del monumento en cuanto a la solicitud de Plantay, porque dice que se trata simplemente de representar una escena picaresca, dice, aunque procurando salvar en lo posible los respetos que se llevan a la moral, y de eso nada. Lo que era evidente entonces es que se establecieron claras consignas de qué y qué no podía representarse o ser tema central en estas primeras fogueras, a riesgo de no ser autorizada la planta o que la censura mutilara o condicionara el proyecto. Sin embargo, como adelantaba, estamos ante la que probablemente es la hoguera más provocadora de todas las de 1928. Solo a título anecdótico y por hilar con el anterior expediente, el lema histórico de Calvo Sotelo es Majestad. Curioso que el lema de otra hoguera, el título de otra hoguera, pasara a ser el lema de Calvo Sotelo. Bueno, esto todavía favorece más a la cantidad de líos que estoy intentando desveridar para que podáis entender las hogueras de 1928 y rescatar un poco la realidad entre tanto follón que hubo. Aquí tenéis también una imagen un poco más detallada y bueno, ya de entrada, pues esto es un balneario, está aquí la gente bañándose, una señorita está subiendo las escaleras, este que no pierde comba, y esto que es el vestuario, pues aquí tenemos al abuelo mirando por un agujero. Entonces, pues por ahí van los tiros, ¿no? Este Llibret lo que pasa es que está en un estado bastante deficiente de conservación, está incompleto, ni siquiera aparece el boceto, la publicidad es muy escasa y es el que comentaba que se halla una copia, fotocopia además, en la colección de la biblioteca Gabriel Miró. Pero afortunadamente se conserva íntegra la explicación, en las páginas 3 a la 8, al final, de la cual se menciona que esta falla fue un proyecto y ejecutat per el artista alicantí Joan Esteve. Bueno, vamos a ver, aquí os he puesto nada más dos trocitos. La explicación ocupa 5 páginas, ¿no? Pero
os lo voy a dejar simplemente para que lo leáis, lo paréis y lo leáis con tranquilidad, y veréis de que bueno, pues tiene mucha guasa, muy pícara, y bueno, pues me parece que no hubiera sido extraño que la censura hubiera intervenido. Sin embargo, pues en la anterior que hemos visto intervino, pues porque eran personas reconocibles, y aquí son actitudes, ¿no? Bien, aquí también sigue un trozo de explicación, lo leéis con tranquilidad, y también os he puesto los anuncios que aparecen, los que no se han perdido, porque ya digo que faltan páginas, para que si tenéis curiosidad, pues los veáis cuáles eran, qué eran y dónde estaban situados. Y vamos a verla en vídeo o en la filmación. Dice que llena de humorismo. Bueno, sí, llena de humorismo estaba, desde luego. Aquí la tenemos. Veis aquí al abuelo mirando por el agujero en el vestuario, y aquí la bañista. Fijaros que las ropas son reales, a modo del viento. Las ropas eran reales en la mayor parte de los monumentos foguerers, y luego ya con la llegada de Gastón Castelló, esas ropas pasarían a ser construidas con cartón. Y las cabezas que hemos visto también solían estar modeladas con cera, y fue también el propio Gastón Castelló el que las empezó a modelar ya directamente con el cartón. Pasamos. Plaza de Ruperto Chapí. Esta no ha cambiado de denominación desde sus inicios, ¿no? El artista es Heliodoro Guillén Pedemonti, el lema Gran Hotel, pero en prácticamente todos los sitios, o casi todo el mundo, le denomina el tío Cook y el Cuquet en globo o en el globo. Y es que verdaderamente es lo llamativo de esta foguera. Ahora veremos por qué y qué representa. El lugar de planta en la Plaza Ruperto Chapí, cogiendo una parte de la fachada del teatro principal, se obtendría el tercer premio, estaba remunerado con 400 pesetas, y el médico Ramón Guientato, que era el presidente, pues indicaba que representaba al globo del tío Cook sobre una casa cuyas fachadas son alegorías a asuntos como el proyecto de hotel, por eso es la denominación Gran Hotel. Bueno, que salen 3 botijos y que las figuras son meramente para decorar, sin ofender, en fin, la coletilla que ponían todos. Luego algunos se lo saltaban a la torera. De entrada vemos una pequeña variación, porque aquí en este lateral pone Gran Hotel, y sin embargo aquí pone Museum, que era otra de las reivindicaciones que tenía Alicante. Me he fijado en los... veis aquí, esto de aquí es esto de aquí, y es que simplemente, pues, por lo visto, a la hora de montar la foguera, la montaron de manera diferente las fachadas a como estaba en el boceto, pero bueno, no tiene ninguna importancia. Lo que es espectacular es este globo, encima teniendo como fondo al castillo de Santa Bárbara, y es que este globo pendía de un cable que aquí apenas se ve, aquí arriba, está lanzado de una parte a otra de la calle, y entonces fue precisamente un año que hizo un poco de viento. Entonces la sensación que daba era de que el globo estaba flotando sobre la foguera. En la cara contraria al hotel se hacía referencia a otro proyecto alicantino, que es un museo, que es el que vemos aquí. Ahora, de todas maneras, ¿veis? Está en la cara contraria, y aquí es donde pone Gran Hotel. Aquí a la derecha quedaría el teatro principal. Y está pues la banda de música que amenizara el distrito en estas primeras hogueras de 1928. Vamos a verlo y veréis esa sensación de estar flotando el globo del tío Cook, que en Alicante era lo que el Gutiérrez era en Madrid, un semanario muy popular,
tanto el personaje como sus viajes en globo, precisamente. Constituía una crítica a las mejoras que estaba reivindicando Alicante, ¿eh? El Gran Hotel, que es esta cara que estamos viendo por aquí, vemos el globo, como parece efectivamente que esté flotando. Y ahí a la izquierda veis el museo. Dice que el famoso tío Cook observa la ciudad desde su globo. El globo tiene colgando un ancla y el tío Cook se le ve observando la ciudad con un catalejo. Y efectivamente al fondo pues se ve el castillo de Santa Bárbara, que queda muy impresionante, muy llamativo. El globo flotando por delante del castillo. Bueno, vamos a la actual foguera de la Rambla, que es Avenida de Méndez Núñez, se llamó. Aquí veis, no he encontrado una foto que tenga exactamente la misma proyección que el boceto, pero como era muy cuadriculada, bueno, se aprecia que de todas maneras la resolución fue muy similar a la idea inicial del artista. De hecho, este ninot de aquí es este ninot de aquí. Bien, el artista fue Manuel Gallú Aznar, el tema Por Pesquero y el lugar la calzada central de la avenida de Méndez Núñez. Obtuvo un no remunerado cuarto premio. Hay una cosa en la proyección anterior, había un error, y es que ponía que el cuarto premio era de Plaza Ruperto Chapí, ¿no? El Plaza Ruperto Chapí fue tercero, el cuarto premio es Avenida Méndez Núñez. La solicitud estaba firmada por otro notable médico de nuestra ciudad, Evaristo Manero Pineda, y pues al igual que el globo de la foguera de la Plaza Ruperto Chapí tenía colgando un globo, o sea, tenía, perdón, en la foguera Plaza Roberto Chapí tenía colgando de un cable un globo, esta tenía colgando un pequeño aeroplano a motor, que además funcionaba. Lo tenéis aquí en el boceto y ahora lo veremos en otra imagen y lo veremos también en movimiento. El cable estaba tendido de parte a parte de la Rambla y del aeroplano colgaba una breva. Entonces, cuando se activaba el motor del aeroplano, este hacía giros continuos sobre el pescador que remataba el monumento, lo tenéis aquí, el pescador, y alrededor del cuerpo central había varios personajes que representaban otras tantas capitales de provincia que eran candidatas a tener un nuevo puerto pesquero. Entonces, de ahí viene el lema de la hoguera, por pesquero, pero cobra sentido el que el aeroplano estuviera pegando, dando vueltas con una breva cayendo, porque la cosa era a ver a quién le caía la breva de que pudiera tener el puerto pesquero. Aquí tenéis en la fotografía el aeroplano y aquí tenéis pues, los personajes, que ahora veremos cuáles son, alrededor de la figura central, que es el alicantino pescando. Bueno, el libro tiene 20 páginas, incluidas las portadas, solamente están numeradas las interiores, la contraportada está ocupada por el boceto y en 7 páginas desarrolla una explicación especificando, por una parte, las ciudades candidatas y al final hace también referencia al aeroplano. Entonces, no la voy a leer entera, pero simplemente por curiosidad, las candidatas eran Barcelona, Valencia, Huelva, Almería, Alacant y Málaga. Y luego hace bueno, un chiste, ¿no? Diciendo, se presenta a aspirant Zaragoza, la Baturra, que aunque no te por de mar, té el seu riu y el riu te peixos. Como diciendo, ¿por qué no va a tener Zaragoza un puerto pesquero si tiene pescados, ¿no? Y termina la termina la explicación en referencia al aeroplano y a la breva que no cae. Va pasant el temps aixina i la bacora no cau. Y mientras están discutixen el calor de las capitals, quina teme boca més grande. En fin, se daban bofetadas entre ellos en una reunión que supuestamente se hacía en Madrid y bueno, había que convencer a las autoridades de que se decantaran por una de estas capitales para que tuvieran su puerto pesquero. El contenido publicitario era muy escaso, yo lo he puesto aquí íntegro y también, pues quien tenga curiosidad, paráis la imagen y lo veis, ¿no?
Y aquí vamos a ver en movimiento el aeroplano. Y aquí también se confunde. Pone que este es el tercer premio, cuando era el cuarto, y el tercer premio era la hoguera que hemos visto antes, que era la de Plaza de Ruperto Chapí. Bueno, aquí vemos el tranvía pasar por uno de los arcenes y aquí tenemos la hoguera. Establecimiento de entonces, el Monopol. Y aquí todavía no vemos la imagen del aeroplano, aquí ya avisa este aeroplano sobre la falla con la breva del anhelado puerto pesquero. Bien, a ver quién le caía la breva. Como veis, son reivindicaciones generalmente de Alicante. Ahí lo tenemos. Está en bucle, lo ponen varias veces en bucle para que se vea bien, pero bueno, tenía su gracia, ¿no? Muy bien, pues vamos a por la vencedora, la gran vencedora de esta primera edición de Fogueres de Sant Joan, barrio de Benalúa. Tenemos el boceto, que ya adelantaba que detrás iba el pedestal de Job. Hablar de Job es hablar de paciencia, ahora veremos por qué. Y aquí he puesto la imagen que más paralela está a la imagen que presenta el boceto. Es bastante bien representada de una cosa a otra, ¿no? Bien, la actual hoguera de Benalúa tuvo una tripleta de artistas, Juan Such Roca, José Márquez Furió y Gastón Castillo Bravo, aunque es curioso que este último, que era el más famoso, se obvia en algunas de las explicaciones, de algunas de las publicaciones de la época, ¿no? El lema era parada y fonda y según la solicitud de planta contaba con unas dimensiones en la base de 8 por 4 metros. El lugar de planta, el tradicional de toda la vida de la hoguera Benalúa, en la confluencia de las calles Pardo Jimeno y Arquitecto Guardiola. El premio fue de 1000 pesetas, que entonces eran muchas pesetas, y por lo tanto era la primera vencedora en la historia de Les Fogueres. Pues la solicitud de planta explica que el asunto que representa repetida falla, ya volvemos con lo mismo, la gente no se había acostumbrado todavía a decir foguera, uno de los pasoniveles de la compañía de ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante a la entrada del barrio, en el momento que está la barrera puesta y por lo tanto el tránsito interrumpido. Un tranvía eléctrico está detenido, el conductor y cobrador se han quedado dormidos, como también participan del sueño el público que ocupa el coche. A un lado del tranvía hay un carretón, encima una banasta llena de pan, ahora lo veremos en la otra proyección, que un panadero conducía y que ha quedado también dormido sobre ella. Es decir, tardaba tantísimo tiempo en levantarse la barrera que se quedaba todo el mundo dormido. Al otro lado, un huertano con un borriquillo portador de cestas de brevas se entretiene comiendo brevas y en la parte posterior del tranvía se levanta un pedestal sobre el cual contempla el panorama la escultura del paciente Job. Todo eso en una base rectangular y en los laterales había escenas del barrio de Benalúa. Bueno, como anécdota también cabe destacar de que el título de este primer monumento ha quedado como lema oficial de la actual foguera Benalúa, Benalúa parada y fonda. Lo que se ha perdido en el tiempo es cuándo comenzó a ser adoptado como tal ese lema. Y reiterando lo comentado cuando hemos hablado de la hoguera Plaza Alfonso XII, que era el otro tranvía con los ángeles tirando de él, y aquí en cambio el tranvía está con la imagen del santo Job en la parte de detrás, vamos a volver a ver la imagen porque es que era la moda, y luego veremos por qué, y ya os he adelantado antes y os adelanto ahora que hubo un tercer tranvía. Esta es la imagen que os he puesto antes. La hoguera de Benalúa, la vencedora, y la hoguera frente al ayuntamiento con los ángeles precediendo el tranvía. Bien, la portada del libret y el epígrafe que habíamos hablado antes de la publicación de Miguel Castillo Villena, de las hogueras de San Juan de Alicante,
donde bueno, pues consta que son 16 páginas numeradas, con el boceto de la foguera, está impreso por la imprenta Lucentum y bueno, está fechado a Alicante 23 de junio de 1928 porque las hogueras realmente estuvieron nada más plantadas el 23 y el 24 y además curiosamente el programa de hogueras y el cartel de hogueras, como he visto antes, pone que las hogueras eran del 23 de junio al 1 de julio. Bien, la explicación empezaba con el encabezamiento Teatro Benaluense, espectáculo sensacional, explicación de la nostra foguera de 1928. Hay 6 páginas de una extensa explicación del monumento que prácticamente lo he resumido yo antes y hay una introducción en prosa y luego empieza en verso precedido de un Seal Salteló. Todo está firmado, está todo en valenciano y bueno, en valenciano al uso y están firmados por Adolfo Viedma. Curiosamente, en el transcurso de la explicación se menciona solamente a José Marcet como constructor, cuando está sobradamente comprobado que participaron Juan Such, José Marcet y Gastón Castelló. Este pequeño fragmento que os pongo aquí condensa un poco la intencionalidad de la hoguera. Job, que presidís la escena, mos fa una cara de pena, que es el orgullo del artista, y en la mà al pit asegura que es una gran amargura que esta barrera subsista. Bien, este sí tenía abundante publicidad, entonces yo os he sacado aquí nada más la publicidad del barrio, y bueno, lo he puesto por orden de aparición por comodidad, sencillamente. Entonces, si tenéis curiosidad, pues lo mismo que os he dicho antes, paráis la imagen y lo veis con tranquilidad para ver cómo se llamaban, qué eran y dónde estaban. Y vamos a ver las imágenes del flamante primer premio de Les Fogueres 1928, por mucho que ponga falla. Explica aquí que alude al paso a nivel que interrumpe el tránsito y aísla de la capital el populoso barrio. Es que es verdad, cuando estaba bajada la barrera estaba aislado el barrio entonces. Aquí tenéis las imágenes, esta es la más conocida, me parece el borriquillo. Y vamos a ver también que desfiló el bando de la Huerta por delante de... Bueno, pone el bando de la Huerta, pero yo me imagino que no sé dónde lo han sacado, porque esto es la entrada de bandas. Y las imágenes terminan con la... Ahora lo veréis, esta es la comisión. Entonces aquí a la izquierda tenéis a Gastón Castelló y este señor es Juan Such. Se dan la mano, están banderines de los premios y pasamos a lo menos documentado ya, la plaza de Roger. Bien, aquí tenéis el boceto, aquí tenéis un par de imágenes y la foguera Plaza de Roger fue plantada por José Marcet Furio, precisamente uno de la tripleta que acabamos de mencionar en Benalúa. El lema es el Clásic Melonero. En lugar de plantar en la calle, que no plaza de Roger, estaba entonces asignada al distrito Plaza de Isabel II. Entonces, en teoría, había dos monumentos en la demarcación de la actual Plaza de Gabriel Miró, y era una calle que estaba tan cercana al ayuntamiento que cuando se hizo la reforma entonces, en 1955, se llamaba entonces Plaza del 18 de Julio, esta calle desapareció. Bueno, pues se pedía permiso para plantarla, al parecer fuera de concurso, y probablemente era una iniciativa particular, por eso digo que no tenía un distrito propio, sino que estaba dentro del distrito de Plaza de Isabel II. Esto hoy por hoy lo podríamos considerar como el primer ninot de carrer de la historia de Les Fogueres, porque hoy en día se plantan ninots de carrers que tienen incluso mucha más calidad que tiene este, que no está mal.
En la solicitud de planta se explica que representaba la clásica parada de melones y bueno, pues vemos al melonero echando su siesta junto a un montón de sandías, que no melones, después de haber catado una, que se ven los restos aquí encima, que el hombre la ha vaciado y con la barriga bien llena pues se está dando la siesta. Aquí alguien, la botellita de vino que había aquí, se la llevó para su casa. Eso creo que ha sido desde el principio de las hogueras, que siempre desaparecen cosas, pues aquí desapareció la botella de cartón, si era de cartón, que estaba ahí encima de la mesa de este señor. Y sorpresa, pues señores, hay un expediente que es Barriada Obrera de María Auxiliadora. ¿Quién ha dicho alguna vez o quién ha mencionado que Barrio Obrero fuera hoguera fundadora? Pues lo fue. No hay imagen, no hay fotografía, pero sí que hay información. La foguera en la barriada obrera de María Auxiliadora estaba en el Pla del Bon Repòs, es el antecedente de la actual foguera Barrio Obrero y por lo tanto se le podría considerar fundadora. Artistas, los propios vecinos de la barriada, ya que dice la solicitud de planta que los vecinos que integran la barriada obrera de María Auxiliadora en el Pla del Bon Repòs desean contribuir también a los festejos populares que se han organizado para este mes construyendo y quemando una foguera. No consta lema, la calle María Auxiliadora fue donde se plantó y por solicitud expresa del presidente de la foguera, Ramón Gilabert Dabó, un histórico de la fiesta, sería luego presidente de la comisión gestora, quedó fuera de concurso, pero la solicitud está aprobada. Es decir, se le dio visto bueno a que se plantara esta hoguera. Se juntaba un boceto, pero como todo se ha desaparecido. La somera explicación era: consiste en la figura de un guardia a gran tamaño, de los encargados, lo he repetido aquí 2 veces, de vigilar la circulación rodada, presenciando el choque de un tranvía con un automóvil. Ya tenemos el tercer tranvía. Sin embargo, no aparece boceto alguno, ni siquiera en la revista El Tío Cook, ni hay constancia documental de que plantara. Sí que hay pruebas de que lo hiciera en Fogueres de 1929, pero del mismo modo que la hoguera Carolinas se quedó simplemente en un intento, porque no llegó a presentar ni siquiera solicitud de planta, aquí se solicitó plantar, se aprobó la planta y lo que pasa es que se solicitó luego que quedara fuera de concurso, pero en ningún momento dice por ningún lado que no se plantara. Lo lamentable es que tampoco hay constancia de que sí lo hiciera, pero en todo caso se le podría considerar fundadora porque documentación hay y aprobación la hubo. Bien, y ahora vamos a 2 anécdotas finales. La primera de ellas es este otro boceto que aparece en el Tío Cook y sin embargo no hay documentación en el archivo municipal. Y se trata de la foguera Berenguer de Marquina. En el apartado de artista consta como foguera de Xiquets, con lo que, de haber plantado, de lo que tampoco hay constancia, sería la primera foguera infantil de la historia de las fogueres, aunque la temática y algún detalle que otro no lo es. El lema era Monument Nacional. Digo que la temática no era infantil y algún que otro detalle, como este señor aquí orinando en la fachada de la estación, pues tampoco es precisamente muy infantil. Lo único infantil que hay es este crío que va pues con el padre y parece que van a coger un tren. Y un fragmento de la explicación que aparece en el Tío Cook dice: representa la estación del tren Madrid-Alacant, molt bonica, quan la feren l'any del Van Baramban, quan reinava el rei Pepet i anava el senyor descalç. Però en el sigle que estem, en l'època actual, que viatjar en tercera costa casi un capital, eixa estació no està bé ni en la Pobla de Rugat. I se demana al govern que en tota solemnitat esta estació se declare un monument nacional. Bueno, hace crítica a que la estación no estaba cuidada y no tenía, en fin, las condiciones que debiera de tener para una ciudad como la de Alicante,
con tantísimo tráfico ferroviario y sobre todo precisamente para las hogueras de San Juan, que era cuando venían los célebres trenes Botijo y demás. Y bueno, pues es una crítica, no tiene sentido que sea una hoguera infantil, y yo digo que alguna escena, por lo menos que aparece en el boceto, pues no es tampoco muy infantil, que digamos, pero bueno, aparece como foguera de xiquets, no se sabe, o yo al menos no tengo constancia de que se plantara, no hay documentación en el archivo municipal, pero bueno, de algún sitio tuvo que salir cuando en el Tío Cook aparece el boceto y aparece la explicación. Y para terminar, la segunda anécdota es explicaros el por qué la moda de los tranvías. Tenemos el tranvía de la plaza de Alfonso XII, el que va con los angelitos delante. Tenemos el tranvía de la Ría de Benalúa, el que lleva al Santo Job detrás. Y tenemos el tranvía, si es que se plantó, de Barriada Obrera de María Auxiliadora, donde un tranvía había colisionado con un coche. Bueno, pues la razón no es ni más ni menos que esta. El primer premio de la sección especial de las fallas de Valencia de 1928 fue la plaza de Mariano Benlliure. El artista Carlos Cortina Beltrán, curiosamente el mismo artista que hizo la foguera Plaza de Alfonso XII, el tranvía con los angelitos, y el lema de Valencia a Nueva York en les ales d'un parot. Y aquí tenéis la fotografía. Pues sí, señores, un tranvía. Se llevó el primer premio un tranvía, y en Alicante el mismo que hizo esta falla hizo un tranvía. El primer premio de Alicante fue también un tranvía. Y con esta anécdota final, pues me despido de todos vosotros, agradeciéndoos vuestra atención y emplazándoos para la próxima conferencia que tenga oportunidad de daros desde la sede universitaria Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo a todos.